Aníbal. A todos nos suena ese nombre, ¿verdad? Inmediatamente pensamos en un gran caudillo de la antigüedad, un estratega absolutamente legendario. Pero la historia que conocemos es, en realidad, solo una parte del relato. Hoy vamos a descubrir la verdad que se esconde detrás del mito, y es una historia, bueno, mucho más compleja de lo que nos imaginamos. Y es que, si pensamos en Aníbal, a casi todo el mundo le viene a la cabeza esa imagen, la hazaña titánica, casi una locura, de cruzar los Alpes con elefantes. Es que se nos ha grabado a fuego en la memoria colectiva. Esa es la imagen que, para bien o para mal, define su legado. Pero ¿y si esa imagen tan potente fuera en realidad un fogonazo que nos ciega? Un evento tan espectacular que, como dice la fuente, nos impide ver con claridad la historia que hay detrás. Una historia que es muchísimo más profunda y compleja. Y aquí está la clave de todo. La historia que nos ha llegado sobre Aníbal y sobre Cartago viene casi en su totalidad de una única fuente, sus vencedores, los romanos. Así que la pregunta es inevitable: ¿qué parte de la historia nos estamos perdiendo? El gran problema es que los cartagineses no solo perdieron la guerra en el campo de batalla, es que también fueron en gran medida borrados de la historia. Roma se aseguró muy bien de que su versión de los hechos fuera la única que sobreviviera al paso del tiempo. Fijaos en las palabras de Tito Livio, uno de los cronistas romanos más importantes. Son un ejemplo clarísimo. Describe a Aníbal con los peores adjetivos posibles para la época: cruel, pérfido, sin respeto por los dioses. O sea, la descalificación más grave que se podía imaginar. Pura y dura propaganda oficial. El contraste, desde luego, es revelador. Por un lado tenemos la caricatura que creó Roma, por otro, la realidad de un genio estratégico. Es que es evidente que los romanos necesitaban construir la imagen de un monstruo para justificar la aniquilación total de su mayor pesadilla. El borrado de su identidad fue tan completo que ni siquiera tenemos un rostro confirmado. Las imágenes que asociamos con él son en realidad inventos posteriores. Y la ironía es tremenda. Uno de los bustos más famosos de Aníbal tiene en realidad la cara de Septimio Severo, que era un emperador romano. Entonces, la pregunta es: ¿por qué un hombre se embarca en una campaña tan increíblemente audaz? Pues bueno, no fue una decisión espontánea ni mucho menos. Fue la culminación de un plan familiar. Un plan que se había forjado en la humillación y en un profundo deseo de venganza. Para entender a Aníbal, es fundamental entender a su padre, Amílcar. Después de la derrota en la Primera Guerra Púnica, Roma no solo les impuso una paz durísima, sino que además aprovechó un momento de debilidad para arrebatarles Cerdeña. Según el historiador Polibio, esa humillación fue la verdadera chispa que encendió el deseo de revancha. Y es por eso que Amílcar pone sus ojos en Hispania. Su objetivo era clarísimo: las enormes riquezas de la península, sobre todo la plata. Era el combustible que necesitaban para pagar ejércitos y financiar la gran empresa familiar: devolverle el golpe a Roma. Es que esto no era solo política, era algo totalmente personal. Amílcar preparó a sus hijos para una misión de vida. Esta frase, recogida por las fuentes, revela un plan familiar, casi dinástico. Estaban literalmente criando una generación para destruir a su enemigo. Pero claro, para llevar a cabo un plan tan increíblemente ambicioso, no bastaba con dinero y soldados. La familia Barca necesitaba una ideología, un modelo que inspirara a sus hombres y que legitimara su poder. Y lo encontraron en el mayor conquistador de todos los tiempos. Los Barca lo que hacen es adoptar el modelo del príncipe helenístico, ese que había forjado Alejandro Magno, un líder que parecía tocado por la divinidad, un héroe capaz de las mayores hazañas. Así que se presentaron no solo como generales, sino como figuras heroicas destinadas a la grandeza. Y sus monedas son la prueba perfecta. Acuñadas en Hispania, son quizás el mejor documento que tenemos de su ideología. En ellas se representan a sí mismos identificados con Heracles, o Melkart para los cartagineses, el héroe por excelencia. Y en el reverso, el elefante, símbolo de su poderío militar. Era, literalmente, propaganda en la palma de la mano. Pero el dinero y la propaganda no lo eran todo. Al establecer su poder en Hispania, Aníbal se encontró con una tradición local que lo iba a cambiar absolutamente todo: la devotio, un vínculo sagrado de una fidelidad absoluta entre los guerreros y su jefe. Y esta es la clave para entender el éxito de su ejército. Es que ya no eran los típicos mercenarios que se habían rebelado contra Cartago después de la Primera Guerra. No, esto era una fuerza unida a él por un vínculo personal, casi religioso. Un ejército capaz de combatir sin descanso durante más de 15 años en territorio enemigo. Impresionante. Y con este ejército, Aníbal se convirtió en la peor pesadilla de Roma. Durante años fue simplemente invencible en suelo italiano. Pero, como todos sabemos, la guerra no terminó a su favor.
La estrategia de Roma cambió por completo con la llegada de Escipión, que tuvo una idea brillante: atacar a los cartagineses en su propia casa. Al llevar la guerra a África, forzó a Aníbal a abandonar Italia, y el enfrentamiento final en Zama selló para siempre el destino de Cartago. Las condiciones de paz fueron, devastadoras. Cartago perdió todo su imperio, toda su flota y fue condenada a pagar una indemnización de guerra astronómica durante 50 años. Roma se aseguró de que su gran rival nunca más pudiera levantarse. Y así volvemos al principio de todo. Roma no solo ganó en el campo de batalla, sino que también ganó la batalla por la memoria, construyendo esa imagen de Aníbal que ha llegado en gran parte hasta nuestros días. Pero todo esto nos deja con una pregunta final. Si fue derrotado y su imagen fue sistemáticamente destruida, ¿por qué su nombre sigue resonando con tanta fuerza hoy en día? La respuesta, en el fondo, es sencilla: su brillantez era innegable. Incluso los historiadores romanos que más lo denigraban no podían evitar describir con asombro sus victorias, su genio táctico. Su leyenda fue tan potente, tan grande, que sobrevivió a la propaganda de sus propios enemigos. Aníbal representa esa extraña paradoja de la historia, un hombre cuya grandeza fue registrada por aquellos que más deseaban destruirla y que, sin quererlo, aseguraron su inmortalidad. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. La historia de Aníbal nos obliga a preguntarnos cuántas otras figuras históricas han sido moldeadas por la pluma de sus vencedores. Nos invita a mirar siempre un poco más allá de la versión oficial de la historia.